La entrevista. Una de las organizaciones que hizo esta revelación y que lo ha hecho a lo largo de los últimos años respecto a Pegasus fue R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Le agradezco mucho a su director, a Luis Fernando García, la comunicación para ahondar un poco más en el tema. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Si te parece, empezamos por decir, es incontrovertible, no hay ninguna duda, pues, de que hay personas que han sido infectadas también este sexenio por Pegasus, ¿correcto? De ahí podemos partir con toda seguridad. Es correcto, tanto un dictamen del Citizen Lab de la Universidad de Toronto como notificaciones que la propia empresa Apple, que fabrica los teléfonos iPhone, enviadas a las víctimas, confirman al menos 2 periodistas y una persona defensora de derechos humanos, Raimundo Ramos, fueron espiadas con Pegasus. En el caso de Raimundo Ramos, además, tenemos evidencia contundente de que fue el ejército quien espió a Raimundo Ramos y no lo espió para investigar supuestos vínculos con la delincuencia organizada. Espió conversaciones de Raimundo Ramos con periodistas y eso se da cuenta en una tarjeta informativa que es pública y que cualquier persona puede ver en ejércitoespía.mx. Y además, en esta tarjeta se revela para qué lo espían. No lo espían, insisto, para tratar de combatir a la delincuencia, sino para intentar incidir en la investigación que estaba llevando a cabo la Policía Ministerial Militar respecto de la ejecución extrajudicial de 3 civiles el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Surgió durante esas fechas un video que demuestra el uso excesivo de la fuerza y que demuestra que un civil que había sobrevivido la refriega por parte del ejército fue posteriormente ejecutado. Entonces, es muy engañosas, tramposas y mentirosas las declaraciones del presidente y la estigmatización que ha hecho de nuevo de parte en contra de Raimundo Ramos y de las organizaciones y medios que hemos publicado esta información contundente que de ninguna manera ha sido desvirtuada. Si conectamos esto, es decir, la forma en la que podemos asegurar que es la Sedena uno de los entes, o por lo menos quien tiene un contrato con la empresa que opera este malware Pegasus, es por esta tarjeta informativa y digamos que por las fechas en las que fueron espiados los periodistas y defensores de derechos humanos que fueron revelados por ustedes también en una ocasión anterior, en octubre, si no me equivoco, del año pasado. Todas y todos tenían, digamos, el mismo trabajo que Raimundo, cosas que involucrarían al ejército, ¿correcto? Así es, y específicamente en el caso de Raimundo hay otras consideraciones. En la tarjeta informativa se da cuenta de conversaciones que tuvo Raimundo con periodistas entre el 16 de agosto y el 26 de agosto de 2020. Y eso coincide perfectamente con los hallazgos forenses de Citizen Lab, en donde también demuestra que justamente a partir del 16 de agosto empezó el espionaje ilegal a Raimundo Ramos y culminó al menos alrededor del 3 de septiembre de 2020. Entonces coincide. También están los contratos. Hay contratos que el ejército primero negó su existencia, luego demostramos que sí existían y por eso el INAI le ordenó entregarlos, ahora los reserva por seguridad nacional. Y en ese sentido existe una negativa por parte del ejército respecto de la información que es revelada. El presidente, por un lado, también ha mentido y se ha demostrado que ha mentido porque ha prometido hace 5 meses que se iba a publicar esta información. Eso nunca sucedió, sigue sin suceder. Yo creo que el general Audomar no va a publicar nada porque además no fue él quien espió. Quien espió fue el Centro Militar de Inteligencia, no el Centro Nacional de Inteligencia. Eso se demuestra en la tarjeta informativa. Entonces, existe una serie de tergiversaciones y de información equívoca que el presidente ha decidido difundir el día de hoy y luego admite que ni siquiera sabe de lo que está hablando, porque luego dice, si me preguntan de Pegasus, la verdad no sé. Entonces, ¿para qué haces esas afirmaciones tan temerarias cuando después reconoce que no tiene idea de lo que está hablando? Que también es un problema. ¿Por qué no sabe de lo que está hablando? Si desde hace una semana al menos saben que esta información ellos la conocen porque les pedimos comentario y van varios días de que publicamos esta información. Si no le interesa informarse, pues al menos entonces que no opine de cosas que no sabe. Oye, Luis Fernando, déjame preguntarte por una frase que usó en la mañana. Dijo el presidente, lo usan más los privados, y soltó algunos nombres que, bueno, no repetiré aquí, pero dijo, lo usan más los privados,
en otros sexenios había mucha gente con acceso. Y déjame preguntarte por esto, por si esto fuera una posibilidad. Dijo más, ¿no? No lo usan solo, pero bueno, esto es importante porque cuando el secretario técnico de combate a la tortura del Instituto de la Defensoría Pública renunció o fue forzado a renunciar hace unos meses, Salvador Leiva, denunció en la carta que hace pública para la ministra Piña y para la nueva titular de la Defensoría Pública, que él había sido también espiado con Pegasus. Incluso adjunta en esta renuncia la evidencia de distintos momentos en el que su celular se confirmó infectado con Pegasus. Y él, como sabemos, es abogado de la contraparte de la señora Isabel Miranda de Wallace, es decir, él está defendiendo a las personas acusadas de el supuesto secuestro y homicidio de su hijo. Estos son abogados públicos. En esta denuncia dice él mismo, esta carta pública que está abierta y está ahí en su Twitter, él dice: yo fui infectado con Pegasus en este sexenio, es decir, el año pasado y anterior, varias veces, y varios otros abogados públicos y abogadas públicas que llevan casos de alto perfil. Me cuesta trabajo ligar eso con el ejército, entonces te preguntaría pues si hay alguien más que pudiera estar usando Pegasus en nuestro país, o si el ejército podría estar de hecho cooperando también con alguien más que tenga intereses en espiar a personas en esta administración. Es decir, parece que pues sí es un tema que sigue muy abierto. Bueno, en efecto, el software Pegasus solamente puede ser vendido a gobiernos. Es algo que la empresa israelí que desarrolla este sistema lo ha reconocido, inclusive bajo juramento, ante cortes de los Estados Unidos. Y para que la gente entienda, estos equipos no se pueden comprar así como así. Tienen que pasar por un proceso que incluye la autorización de un comité del gobierno israelí, del Ministerio de Defensa de Israel. No se pueden vender licencias de Pegasus sin la aprobación del gobierno de Israel, por lo que es altamente improbable que un actor privado directamente pueda hacer utilización de Pegasus. Yo tengo conocimiento de que el Instituto de la Defensoría Pública Federal también lleva muchos casos relacionados con el tema del ejército, entonces tampoco me sorprendería que pudiera tener otro móvil o que, como tú mencionas, esos ataques, el ejército después también comparta esa inteligencia. Es algo que tendría que investigar la autoridad responsable, que es la Fiscalía General de la República. Desafortunadamente, a pesar de que llevan 5 meses investigando el espionaje con Pegasus en este gobierno y más de 5 años investigando el espionaje que también denunciamos y también investigamos y también publicamos del gobierno de Peña Nieto, pues no hay investigaciones serias por parte de la Fiscalía General de la República y no podemos saberlo, pero podríamos saberlo si hubiera una investigación diligente. Quienes operan los sistemas, por ejemplo, en este caso el Centro Militar de Inteligencia, que es del ejército, no de la institución civil, que no tiene facultades, por cierto, no tiene facultades legales para intervenir en comunicaciones de civiles, tiene un registro de auditoría de con quién ha utilizado, y el presidente parece ya haberlo admitido, aunque luego se contradice y dice que no sabe de lo que está hablando, pero si, como hemos demostrado, el Centro Militar de Inteligencia opera Pegasus, existen registros de auditoría que podrían demostrar no solamente los casos que ya hemos documentado, porque seguramente hay muchísimos más, y seguramente con el tiempo iremos conociendo más casos de personas que han sido espiadas con Pegasus y habría que determinarlo. Otra fuente de información importante es el propio gobierno de Israel y la propia empresa NSO Group, a la cual también el propio gobierno y la propia Fiscalía General de la República no han tenido ni la voluntad política o la eficiencia o la capacidad para que hagan que estos actores cooperen. Entonces, la información para confirmar todo esto la tienen ellos, no nosotros, y si la quieren confirmar y quieren buscarla y ofrecerla a la opinión pública, pues adelante, yo con todo gusto. Pero con lo que hemos demostrado hoy es clarísimo que el ejército opera Pegasus, que ya lo usó ilegalmente para espiar al defensor de derechos humanos Raimundo Ramos, y que el Centro Militar de Inteligencia es un centro ilegal de intervención de comunicaciones privadas que por su sola existencia contra Raimundo Ramos o contra cualquier persona está violando la ley, está cometiendo un delito grave con una pena de hasta 12 años de prisión. Te sumo 2 preguntas de volada, si me permites, por cuestiones de tiempo. Entonces, digamos que la única forma de Pegasus es a través de NSO Group. Saber si hay más de una dependencia sería ver si hay más contratos con NSO Group. ¿Hay otras tecnologías espías que efectivamente podrían también estarse contratando? ¿Lo podríamos saber? Y rapidísimo, te pregunto ahora porque esto me parece muy importante, lo de facultades legales. Yo creo que nadie en su sano juicio pensaría que el gobierno no hace inteligencia. Por supuesto, yo creo que eso es obvio, ¿no? Y tiene sentido lo que decía el presidente, que se haga inteligencia en vez de violencia. Pero la diferencia, creo yo, es esto que dices tú, facultades legales. Tan sencillo como saber en qué momento sí hay una orden de un juez y en qué momento no, ¿correcto? Esa, digamos, sería la diferencia, que se autorizó o no y con qué motivo.
Claro, hay dos necesidades. Una, tener facultades legales para pedirlo, para pedir una autorización judicial para poder intervenir comunicaciones. El ejército no tiene ni la facultad de pedir autorización, mucho menos tiene la autorización, porque en la carpeta de investigación que ya existe está demostrado, el Poder Judicial Federal ya lo demostró, Raimundo, no existe registro de ninguna solicitud de autorización, mucho menos una autorización para intervenir comunicaciones de Raimundo Ramos. Además, la propia SEDENA, ante solicitudes de acceso a la información que hemos realizado y por información que ellos públicamente tienen que poner en la Plataforma Nacional de Transparencia, han reconocido que durante todo el sexenio no han pedido una sola autorización para intervenir comunicaciones privadas de nadie. Entonces, cualquier intervención de comunicaciones privadas contra civiles llevada a cabo por el ejército es absolutamente ilegal, porque ni tiene facultades ni tiene autorización judicial para hacerlo. Y sobre la otra pregunta, sí, sin duda, hay muchos otros tipos de espionaje, muchos que hemos nosotros documentado por años contra de todos los gobiernos federales, estatales, locales. Pero en el caso de Pegasus, no existe evidencia alguna de que haya un operador distinto. Tampoco podemos afirmar categóricamente que no le exista, pero en el caso de Raimundo Ramos coincide perfectamente. El caso de Raimundo Ramos por las fechas, por los contratos, por las facturas, por la tarjeta informativa y por toda la documentación que, insisto, está ahí públicamente disponible en ejércitoespía.mx. Pues se resolvería de forma muy sencilla salir de la duda con esta transparencia que esperamos. Que nos enseñen la autorización judicial para espiar a Raimundo Ramos. Aquí la esperamos. No la van a encontrar porque no existe. Correcto, pues muchísimas gracias, Luis Fernando García. Ahí está tanto en la página de artículo como de diversos medios, incluido el de nuestra colega Aristegui, Carmen Aristegui, en Aristegui Noticias, y en múltiples otras plataformas, digamos, el detalle de esto que nos cuentas a grandes rasgos, ¿correcto? Correcto. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Luis Fernando García de la R3D. En más sobre el ejército,